Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos un tema muy importante que se titula Lecciones del libro de los Hechos en la primera parte. Y bueno, pues tendremos una segunda parte en el siguiente trimestre. Pero en esta semana estamos estudiando este tema también de mucho valor y de mucha importancia, el cual se titula Temiendo solamente a Dios. Es un tema muy interesante y hemos visto cómo se ha ido desarrollando. Muy bien, pero ahora quiero invitarte a que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 19 y verso 20. Leemos así. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con este pensamiento, quiero invitarte a que vayamos a tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que esté en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida y la salud que nos permite. Queremos agradecer por sus bendiciones y ahora queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar para poder entender su palabra. Quede con nosotros, ayúdenos con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muy buenos días. Espero que estés muy bien. Vamos a ir a nuestra pregunta para el día de hoy y veamos el apartado. Un poder en la tierra. Nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. ¿Por qué los líderes judíos se maravillaron de Pedro y Juan? ¿Y qué debería hacer que todos nosotros, tanto ministros como laicos, meditáramos en oración? Entonces, después que les han explicado esta situación, ¿qué pasó con los líderes judíos y cómo nos afectaría a todos, tanto ministros, tanto como laicos? ¿Cómo debería afectarnos esta situación? Bien, pues vamos a ir juntos a la palabra de Dios para que leamos lo que está escrito allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y allí vamos a leer los versos 13 y verso 14. Leamos lo que nos dice allí. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Y al ver con ellos al hombre sanado, no podían replicar nada en contra. Bien, entonces aquí tenemos un asunto muy importante. Ellos ya habían dado testimonio de las cosas. Él le preguntaban en nombre de quién y por qué hacéis estas cosas. Y ellos respondieron, y al ver la forma como ellos habían hablado, no tenían nada para replicar. Pues el hombre estaba allí, la evidencia física se encontraba allí, y ahora sabían que ellos no estaban estudiados, pero habían contestado correctamente todas las cosas. Así que no tenían nada para decir. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Pues bien, vamos a ir a otro texto en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 27. Y leemos de esta manera. Antes, los necios del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Muy bien. La línea de sacerdocio que estaba allí, los fariseos, los sacerdotes, los príncipes que estaban allí, era gente que se había preparado. Ahora estaban estos dos discípulos que aparentemente para ellos no tenían preparación ninguna. Pero la Biblia ya nos decía que Dios eligió allí lo necio del mundo para avergonzar a los sabios o supuestamente sabios. Muy bien. Pero vamos a avanzar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este es Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 371 y página 372. Y en él leemos de esta manera. Después de la ascensión de Jesús, los doctores, los abogados, los sacerdotes, los gobernantes, los escribas y los teólogos
Escucharon con asombro las palabras de sabiduría y poder que salían de la boca de hombres sin formación y humildes. Esto es, los preparados, se supone que ellos eran los conocedores, estaban escuchando ahora a aquellos que habían estado con Jesús y que ellos mismos habían reconocido que habían estado con Jesús, hablando palabras que eran de personas preparadas. Ellos reconocían en las palabras de estos discípulos que habían estado con Jesús. Ahora veamos qué más. Acompáñame a este párrafo. Mismo material. Esos sabios se maravillaron ante el éxito de los sencillos discípulos y, finalmente, para su propia satisfacción, descubrieron que la causa era que habían estado con Jesús y habían aprendido de él. Su carácter y la sencillez de sus enseñanzas eran similares al carácter y las enseñanzas de Cristo. Así que ellos estaban reconociendo que habían aprendido con Jesús. Ellos veían y ya habían pasado experiencias con Jesús, donde ellos habían querido hablar con Jesús para tenderle ciertas trampas y no habían logrado. Ahora, al toparse con los discípulos de Jesús, ellos reconocieron la misma forma, reconocieron que habían aprendido con Jesús. Pero ¿qué más? Vamos a ver lo que nos dice ahora este párrafo. La vanidad y el orgullo llenan el corazón de los hombres. Solo la gracia de Dios puede llevar a cabo una obra de reforma. Entonces es una cosa muy importante. Cuando nosotros consideramos a estos discípulos, que consideramos que eran personas, como dice la Biblia, del vulgo, y vemos cómo Dios obra a través de ellos, y aún los preparados reconocieron este hecho, debería hablarnos a nosotros hoy día también. Dios tiene muchas formas de presentar la verdad para todas las personas. Muy bien. Pero ¿qué más? Vamos a ver qué más. Leamos ahora este párrafo. Y nos dice así: hermano, su tarea es humillarse y a sí mismo y no esperar que Dios lo humille. A veces la mano de Dios puede ser dura cuando humilla a los hombres y los pone en una posición correcta ante Él. Mejor sería mantener el corazón humillado día a día ante Dios. Nosotros no hemos de considerar que sabemos alguna cosa o que somos algo, sino mantenernos en la posición que Dios nos ha dado y humillarnos delante de Dios. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver qué más. Leamos ahora este párrafo. Podemos rebajarnos o crecernos con orgullo y esperar que Dios nos rebaje. Hoy los ministros del Evangelio sufren poco por causa de la verdad. No apenas es que sufren poco, pero a veces el orgullo se eleva demasiado. ¿Nos damos cuenta? Son lecciones que tenemos que aprender nosotros también. Ahora veamos qué más nos dice. Si como los apóstoles de Cristo y otros santos varones que los siguieron fueran objeto de persecución, se acercarían más a Cristo y esa unión aún más estrecha con el Salvador haría que sus palabras fuesen potencia en la tierra. ¿Nos damos cuenta? Así que entonces se vive en una etapa de tranquilidad y paz que no precisamente nos acerca más a Dios, nos relaja. No está correcto, debemos acercarnos a Dios. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos lo que está escrito aquí. En su perplejidad, ¿qué se sintieron obligados a hacer los sacerdotes? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Muy bien, ellos pues ya reconocieron la situación, pero ¿qué es lo que tuvieron que hacer ahora? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y ahí vamos a leer los versos 15 al verso 18. Entonces les ordenaron salir del concilio y deliberaron entre sí. Dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? Todos los que habitan en Jerusalén saben que realizaron un notable milagro que no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémoslos para que de aquí en adelante no hablen a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Muy bien, aquí ellos reconocieron que lo que había pasado era algo que ellos no podían negar, pero ahora los iban a amenazar para que no hablasen. ¿Nos damos cuenta? Cuando ya no puede hacer de una forma, va a ser de otra. Y la amenaza iba a venir. Pero vamos a ver qué más. Quiero invitarte a que vayamos a nuestra siguiente pregunta. Leamos lo que está escrito aquí. ¿Cuál fue la valiente respuesta de los discípulos y la única opción que les quedó a los sacerdotes? Entonces recuerde que ahora los amenazaron y una vez amenazados, ahora vamos a ver qué respondieron y cuál fue la respuesta que ellos obtuvieron como tal. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Y allí vamos a leer el verso 19 hasta el verso 22. Y leemos de esta manera. Entonces Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo ante Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, y al no hallar motivo para castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho, pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Así que los amenazaron y les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Pues el hecho, este hombre que estaba allí, la gente lo conocía, la gente sabía que estaba allí. Y ahora este hombre estaba sano y este hombre daba testimonio. Así que los tuvieron que soltar. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo. Hechos de los Apóstoles, página 54, nos dice así: de buena gana hubieran los sacerdotes castigado a esos hombres por su inquebrantable fidelidad a su sagrada vocación, pero temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. De manera que después que les hubieron dirigido reiteradas amenazas y órdenes, los apóstoles fueron puestos en libertad. Nos damos cuenta aquí esta situación muy interesante, donde eran llamados a no hablar más en el nombre de Jesús, eran amenazados, pero por causa del pueblo que estaba viendo lo que estaba ocurriendo, no les hicieron nada, sino que los tuvieron que soltar. Muy bien. Pero nuestro estudio concluyó hoy aquí. Vamos a continuar mañana. Pero quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Hemos visto las cosas que acontecieron en aquel momento. Queremos pedir que nos ayude a comprenderlas, a recibir las enseñanzas que están en estas lecciones contenidas. Guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.